Bueno, esta es una novela, es un tipo que le habla a su ex y le dice cosas como esta, que es el comienzo. Me pediste que nos encontráramos en el bar Kafka. Estaba tan gordo, repleto de fármacos. Tenía la cara redonda, hinchada. Usaba la remera de la selección alemana de fútbol que me había regalado aquella otra mujer con la que también había tenido que enredarme. Y mis únicas bermudas, antes azules y ahora azuladas. Había hecho un esfuerzo. Vestirme en ese entonces era toda una aventura y un esfuerzo. Por un lado, la aventura y el esfuerzo de obtener las prendas. Por el otro, la aventura y el esfuerzo de conseguir calzármelas. Ir a verte era toda una aventura y un esfuerzo. Me habías llamado, te habías dicho, voy a llamar a Bruno y le voy a pedir que nos veamos en el Kafka. Y así lo hiciste. Entre todos los bares de Buenos Aires tuviste que elegir ese, el Kafka. Te había torturado tardes y noches enteras con Kafka. Te había regalado libros de Kafka, como parte de la tortura kafkiana a la que te sometías. Ahora sé lo fascista y pedante que era. Iba de aquí para allá con mi palabra mágica, mi abracadabra, mi ariete, Kafka. Creía en Kafka como se cree en una entidad ultraterrena. Te hablaba no solo de Kafka, sino también de las mujeres de Kafka. Y con esto buscaba sentirme de lo más Kafka. Entraba en aquella dimensión Kafka, tan poco creíble como impostada, y me hacía fuerte en ella. Aunque te exigía que ingresaras, no te lo permitía. Las obligaciones de cumplimiento imposible son la forma más extendida de la perversidad. Aquel moverme solo dentro de los límites de la dimensión Kafka hizo que años después te hayas visto en la necesidad de ingresar en la dimensión Kafka y que me citaras en el Kafka. Tal vez porque no querías sentirte excluida. Tu ignorancia o espíritu pasivo y en esencia consumidor, en contradicción absoluta con mi espíritu activo y en esencia creador, bien te hacía candidata a la exclusión. Tu inclusión en lo vulgar resultaba directamente proporcional a la exclusión de la dimensión Kafka. O tal vez porque necesitabas vengarte y pensabas que desplegar tu aparato vengativo en un escenario de la dimensión Kafka hacía de tu venganza un mecanismo perfecto. Creíste lícito arreglar nuestro encuentro en el Kafka, un bar desconocido hasta aquel momento para mí. A decir verdad, a pesar de la frecuencia con la que el apellido Kafka aparecía en mi discurso, el mismísimo Kafka resultaba un desconocido perfecto. Abusaba de su nombre y trataba de incluirlo en la mayoría de mis frases, como esos músicos sin talento, que al momento de hacer un solo, recurren a un conjunto de fragmentos prefabricados, sobre los cuales existe un consenso acerca de su efectividad, y que el músico mediocre aprende por mímesis y dispara en forma automática, transformando el acto de improvisar en el acto de repetir. Te había apabullado con Kafka y merecía ser apabullado en el bar Kafka. Luego de haber viajado en el 124, con seguridad bajé en Callao y Córdoba y caminé una cuadra hasta Paraguay. Nos encontramos en el bar Kafka de Callao y Paraguay, me habías dicho. Iba caminando con la atención vehemente del que ha perdido un objeto de importancia mayúscula, con ese gesto característico que denota el exceso de atención, llamativamente propio de los artistas, los científicos, los disminuidos mentales y los medicados, el cual suele malinterpretarse como signo inequívoco de un déficit de atención, cuando es más bien todo lo contrario, es decir, el reflejo de un exceso de atención que torna la atención inútil, como sucede con el alcohol, que pasa a despertar nuestra lucidez a dejarnos completamente idiotas. Pero en lugar de mirar hacia abajo, dirección usual de la mirada de quien busca un objeto perdido, miraba hacia arriba, dirigía la mirada hacia la numeración de la calle, miraba la numeración e incluso calculaba la numeración, sin que hiciera falta la numeración de Callao ni su cálculo, para encontrar el bar Kafka que todavía está, sobre Paraguay, casi llegando a Callao. Debes haberte espantado al ver llegar a ese gigante idiota en bermudas, que seguía con fruición la numeración de la calle, con la doble finalidad de no perderse y encontrar el bar Kafka. ¿Cómo iba a encontrarlo a partir de la numeración? ¿Y por qué intentaba hallarlo de ese modo? Lo ignoro. Nunca me habías dado la dirección exacta. Hubiese sido por lo menos lógico que me esperaras adentro del bar, pero no lo hiciste. Nunca fuiste de tomar la iniciativa.
Tu timidez tiene algo de complejo, o mejor dicho, tu timidez complejiza tus acciones. Me esperaste en la puerta para entrar conmigo. Siempre fuiste pasiva y llevaste con orgullo la conciencia del papel secundario. Ahí estábamos, otra vez juntos, después de todo, contra todo. Entonces, cuando llevado por la ansiedad, que aún hoy me hace trastabillar tanto, te pregunté por qué me había citado, me dijiste aquello que iba a hundirme, o aquello a lo que iba a otorgar el rango de causa de mi hundimiento. En verdad, gracias a mis padres, ya podía considerarme hundido desde antes de conocerte. Nací y crecí sumergido en una realidad de trastornos psicológicos incapacitantes. Mi psiquis había sido bombardeada por la psiquis rota de mis padres, aquellos que debían hacerse responsables de mi sanidad mental durante mi infancia y adolescencia, es decir, los años en los cuales la psiquis no solo resulta más permeable a los estímulos y por lo tanto a la locura, sino precisamente los años en los que debe estructurarse. Fui el blanco de la demencia, disfrazada de mal carácter y rigurosidad basada en principios católicos, de dos seres detestables para quienes la procreación ha sido tan solo un ritual más dentro de una serie de rituales demenciales en los cuales lo religioso, lejos de pacificar y otorgar un sentido al cual asirse, ha sido ocasión de escándalo, causa de división y arbitrariedades, y en todo caso sirvió de excusa para que el comportamiento excéntrico y a todas luces psicótico de padre y madre no haya sido ni sea considerado un síntoma evidente de enfermedad mental, porque lo arbitrario e ilógico y excéntrico, propio de la locura, aparecía justo y lógico a la luz de las Sagradas Escrituras, en las que el mar se divide en dos. El agua brota de las piedras, un enano mata a un gigante, un hombre vive dentro de una ballena, otro pierde la fuerza porque le cortan el pelo, una mujer pare a los 70 años, otra se transforma en estatua de sal por darse vuelta, llueve sangre y los muertos resucitan. Así, todo lo que a los ojos de los hombres aparece como ilógico, aparece como lógico a los ojos de Dios. Mis creadores creen que si un hombre y una mujer desean unirse, deben pedirle a Dios, llevados por el temor, que bendiga su unión. Una vez que Dios la ha bendecido, deben dejar en sus manos todo lo que concierne a la procreación, porque los ahora esposos no solo pueden, sino que deben entregarse en paz a sus faenas carnales, sin el más mínimo recaudo anticonceptivo, porque propio del cristiano es dejarse estar en las manos de Dios, dejarle la última palabra. La fe puede resumirse en los dos dichos que todo buen creyente no deja de repetirse: que sea lo que Dios quiera, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es así que el hombre deja salir el líquido infame dentro del cuerpo de la mujer y ambos esperan en las manos de Dios. Tal vez una vida resulte de aquella fornicación, ahora bendita y por lo tanto ya no merecedora de aquel mote inmaculado. La venida de un ser humano a este mundo debe dejarse al arbitrio divino. Si coger sin el permiso divino es un pecado mortal, no menos mortal resulta para el alma dejar de someter el asunto de la reproducción al arbitrio divino. Arrebatarle a Dios la decisión de inflamar un vientre con un feto por la vía de retener o derramar el esperma. Es así como fui concebido, en estas circunstancias sagradas, bajo esta estricta sumisión de padre y madre a los protocolos teológicos. Mis procreadores pidieron permiso a Dios para unir sus carnes y después se pusieron en sus manos al dejar a su arbitrio el asunto de producir o no un ser como consecuencia de su unión. Dios nos mandó a volvernos eunucos o a multiplicarnos. No hay una tercera vía. Los hijos de Dios solo tienen dos vocaciones: la sacerdotal o la matrimonial. Padre y madre dejaron en claro el motivo de su unión al traer hijos al mundo. Se casaron porque les era imposible mantenerse castos, lo que constituye una manera cristiana de decir que no podían vivir sin coger. Una vez que reconocieron en ellos la potencia del deseo, lo mínimo que podían hacer para no condenarse era lavar la mácula de sus pasiones eróticas con el matrimonio, y luego transformar el deseo egoísta de gozar del sexo en el acto más altruista que le es lícito realizar un ser humano, esto es, procrear a otro ser humano. Así, aquellos que se unen en matrimonio para copular con el permiso divino, terminan criando hijos como si los hijos fueran daño colateral. Mi trastorno databa de años, me había transformado, tras años de desvarío paterno,
en un ser perplejo. Muchos me veían y concluían que no faltaba mucho para que levantara la mano sobre mí mismo. Al verme así, supiste que había llegado el momento que habías estado esperando. Por fin me veías a punto de caer para no levantarme. Sabías que en aquel trance una palabra tuya bastaría para aniquilarme. Supiste esperar hasta que mi cuerpo fuera esa acumulación de grasa y psicofármacos. Hablaste y desde entonces todo equilibrio resultó imposible, porque si bien en aquel entonces el mote de desequilibrado se me podía aplicar sin injusticia, había logrado, con la ayuda homicida de mi psiquiatra, ahora sé que toda la psiquiatría puede resumirse en una sola palabra: eutanasia. Cierta especie de equilibrio o desgracia, circunstancia para nada deseable por tratarse de un equilibrio opuesto al que refiere la palabra salud. Se trataba de la estabilidad y la fijación del malestar, el congelamiento de los síntomas y no la desaparición de los mismos, porque lo que produce la psiquiatría no es la cura, sino la estasis, la detención del malestar que subsiste, pero que ya no puede, según sus apóstoles, crecer hasta desencadenarse en el único final que dicen temer tanto los familiares directos del paciente como los profesionales que tan discutiblemente lo asisten. Los unos lamentarían la pérdida de un consanguíneo, los otros la de un cliente, es decir, el suicidio, porque todo familiar directo puede asistir al derrumbe y al engorde y al retroceso mental de su ser querido hasta verlo convertido en un niño obeso, triste e inútil, como suele suceder con los adultos después de ser sometidos a tratamiento psiquiátrico. Y no sentirse culpable por ello, sino orgullosos y felices, porque lo único que un familiar directo no puede permitirse, el único espectáculo al que le está vedado asistir, si quiere conservar la cordura, es el del suicidio de su ser querido, a su destrucción por propia mano, a la elección de la nada por sobre el ser. Por eso, aun cuando abundan los ejemplos de seres deshechos por el aparato psiquiátrico, se acude aún hoy a ese aparato para reclamar subsistencia y sobrevida. Porque se da por supuesto que si bien la psiquiatría puede evitar la muerte, y en esta actividad de evitarla muchas veces termina produciéndola, como sucede con aquellos medicamentos que pretenden salvarnos la vida, pero que por efecto secundario nos la quitan. No puede dar vida, sino lo sumo sobrevivencia. Entonces, el familiar directo acude al psiquiatra y le paga para que su ser querido no se mate, y el psiquiatra sumerge al ser querido de su cliente en un mar de fármacos con el único fin de desactivar cualquier clase de impulso, porque tanto los antipsicóticos como los ansiolíticos no disuelven el impulso sin disolver también la voluntad, que los consume queda en un estado de apatía indolora que constituye el logro más resonante de la psiquiatría, y el cual, si se lo observa con rigor lógico, no puede considerarse cosa distinta que la eutanasia. La psiquiatría transforma a los pacientes en parodias de sí mismos. El ser que inicialmente se somete al aparato psiquiátrico desaparece a medida que avanza el tratamiento. La psiquiatría da un buen morir a la personalidad del paciente que ingresa al sistema psiquiátrico para entregar a los familiares cercanos de este paciente un ser ya no querido solo, sino también ahora querible. Porque después del desmantelamiento de su personalidad y de la destrucción sistemática de su voluntad, el ser que ahora, además de a su enfermedad, también ha sobrevivido al tratamiento de su enfermedad, resulta tan vulnerable y dependiente que solo puede inspirar amor e instintos paternales. Queremos adoptarlo, darle una vida tranquila y segura, protegerlo, porque lo sabemos discapacitado, porque la psiquiatría considera que curar es amputar capacidades, como si ser capaz sometiera al individuo a riesgos mayores que los que somete la incapacidad al incapaz, como si fuera preferible para el que busca sobrevivir ser discapacitado que capacitado, porque las capacidades nos llevan a tomar riesgos que no podemos permitirnos. ¿Para qué arriesgarnos a caminar o a correr si podemos desplazarnos en silla de ruedas? ¿Para qué pensar si podemos doparnos y entregarnos entretenimientos tan seguros como inocuos, los preferidos de la psiquiatría, la confección de velas y jabones? Es por esto que el resultado final del tratamiento psiquiátrico es la parodia del paciente, porque cuantas más capacidades tenga al momento del ingreso, tanto más discapacitado quedará al egreso. La psiquiatría congela a los individuos y con ellos a sus síntomas y pretende llamar ese estado de imbecilidad y parálisis no solo ya como avance en el tratamiento, sino cura.
tanto como pretende llamar tratamiento al hecho de prescribir pastillas para modificar el comportamiento del sistema nervioso central, de manera que se ralentice hasta llegar al estado ideal de no acción. Lo único que puede hacer la psiquiatría es hacer pasar al individuo del estado del movimiento al de reposo, a ese reposo que no es otro que el correspondiente al de una parálisis contraria a la vida y que los psiquiatras persiguen, obtienen y mantienen como si se tratara del único modo de garantizar la vida y obtener la salud. Porque los psiquiatras no reconocen, tal como aquel que estudia el asunto por 2 segundos y con el sentido común como su única herramienta reconoce, que la detención no es propia de la vida sino de la muerte. Así me encontraba, sometido por los psiquiatras a la parte siniestra de la ley de inercia, la que condena a los objetos inmóviles a permanecer en su estado de inmovilidad. Pero hablaste y el efecto paralizador de la inercia desapareció, como si se tratase de un hechizo lógico o de una paradoja, porque el estado de imbecilidad paralítica y de frustración intelectual en el que te sumergen los psiquiatras es asimilable al estado de perplejidad que se deriva de haberse enfrentado con una paradoja. Los psiquiatras sostienen que si te quedas quieto, el tratamiento avanza, y por lo tanto también vos. Mientras que si vos avanzás, el tratamiento se detiene, y por lo tanto te quedás paralizado. Este es el arte sofístico que la psiquiatría llevó a su forma más acabada: transformar movimiento en quietud y quietud en movimiento. El paciente que más posibilidades tiene de obtener el alta es el que no actúa. El paciente que actúa quedará para siempre atrapado en los pasillos de la clínica psiquiátrica. Durante una intervención psiquiátrica, el paciente está condenado a observarse a sí mismo, está vuelto sobre sí mismo, se investiga, se pregunta por sus deseos y emociones, se observa a sí mismo y discurre acerca de sí mismo. En esto, el tratamiento psiquiátrico es asimilable a las paradojas producidas por la autorreferencia. Toda sesión de análisis que se da en el ámbito de un tratamiento psiquiátrico consiste en la escucha y en la pregunta del profesional, y por lo tanto en su silencio. El que habla, el que tiene que hablar, es el paciente, y de lo que tiene que hablar es acerca de sí mismo. Es por lo menos extraño y de seguro criminal hacerse llamar médico y pretender que aquel que sufre el trastorno sea el responsable único de recomponer su salud y resumir de esa forma el rol de médico al de narcotraficante. Y mientras te curás a vos mismo, te mantengo manso con pastillas. Desde la primera sesión de terapia, el psiquiatra le hace entender al supuesto enfermo que toda la carga de la cura recae sobre sí mismo. El psiquiatra y todo su aparato pseudocientífico consideran al supuesto enfermo como un paciente, pero lo auditan cual si fuera un médico que se tiene a sí mismo como paciente. En esto consiste la máxima perversidad del aparato psiquiátrico, la de recurrir a una obligación de cumplimiento imposible como método de cura. En este caso, no se le pide al paciente que toque el cielo con el dedo, sino que pueda verse desde fuera, que detecte cuál es el problema que lo afecta y que lo resuelva. En comparación, parece mucho más fácil tocar el cielo con el dedo. Fue así que aquellas palabras que me dijiste en el Kafka, las cuales considerabas la primera premisa de tu venganza, pusieron fin a aquel equilibrio lastimoso. Lo que dijiste fue tan simple y lógico que asusta, porque lo complejo otorga múltiples vías para ser desmontado y lo simple suele resultar irremediable al no prestarse a múltiples aproximaciones. ¿Y qué merece el mote de terrible sino lo irremediable? Por fin abriste la boca y me dijiste: conocí a alguien, voy a vivir con él.